Buenas tardes a todos. Las acciones que dentro de la escuela normal se llevan a cabo pocas veces son socializadas y la comunidad normalista percibe de distinta forma lo que cada uno de nosotros imprime en nuestra institución. El cuerpo académico, profesionalización docente, organiza el presente conversatorio que tiene por nombre Experiencia de los docentes del Instituto Jaime Torres Bodet en la reforma curricular de la educación normal. Sean todos ustedes bienvenidos. Cedo el micrófono a la maestra Carmen Arely Merino Loza, líder del cuerpo académico Profesionalización Docente, para que nos dirija un mensaje. Gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a nuestros conversadores invitados el día de hoy por aceptar esta invitación. Y pues bueno, de manera general quisiera como mencionar la importancia del diseño curricular. Y bueno, bien sabemos nosotros como docentes que es lo que guía precisamente lo que pretendemos que nuestros estudiantes aprendan durante todo el trayecto formativo que ellos tienen a lo largo de su paso por esta institución o cualquier otra institución de educación superior. Y pues bueno, el que ahora varios de nuestros compañeros estuvieran participando en este diseño curricular, por supuesto que es una gran oportunidad para que quienes estamos frente al grupo, quienes estamos en contacto directo con los alumnos, tengamos esa oportunidad de participar en ese diseño y precisamente marcar, delimitar un poco como lo que el alumno tiene que aprender y en qué momentos, en qué periodos lo tendría que aprender y tener mejores resultados. Es por eso que ahora invitamos a nuestros compañeros que han participado en nuestros diseños. Gracias, maestro Ignacio, maestra Anita, maestra Danilú, por su amable participación para compartir sus experiencias en este ámbito en el que ustedes se han visto envueltos. Y pues bienvenidos a todos. Adelante, maestra Lúdica. Gracias, maestra Arely. Nos acompañan en esta mesa de diálogo docentes que han participado en la reforma curricular de la educación normal y de quienes escucharemos sus experiencias en este gran reto. Modera este conversatorio la doctora María Guadalupe Loza Jiménez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues reiterar este agradecimiento por su presencia. Sabemos que en muchas ocasiones hemos dicho dentro de la institución que hacemos cosas y que los demás no estamos enterados de lo que se hace. Sin duda alguna, la labor que ustedes ven en relación al diseño curricular muchas veces es solo un rumor. Y es por eso que quisimos invitar a nuestros principales agentes en este diseño curricular para que nos platiquen acerca de sus prácticas, de sus significados, de sus experiencias en esta reforma curricular de la educación normal. Damos la bienvenida al maestro Ignacio Delgado Castellano, que participa en el diseño curricular de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés en secundaria. Gracias, maestro, por su presencia. A la maestra Ana María Espinosa Serrano. Y ella ha sido una de las pioneras en esta institución, junto con otros
participación curricular desde el Plan 2012, específicamente en la licenciatura en Educación Inicial. Bienvenida, maestra. Y a la maestra Ramilú Oropesa Vázquez, que también ha tenido a bien representar a la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de Matemáticas en secundaria en esta reforma curricular. Muchas gracias a todos ustedes. Empezando con esta pregunta obligada acerca de cuál es su opinión, maestros, acerca de esta idea de que los maestros normalistas, además de atender la docencia, la investigación, las actividades de difusión y extensión educativa, ahora también tienen que ser diseñadores curriculares. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan ustedes de esta postura del docente normalista? Bueno, gracias por la oportunidad de esta participación. La verdad es que me entusiasma mucho porque pues sí tengo muchas ideas que compartirles. Mi opinión pues es ambivalente, tiene pros y tiene contras esta participación. En contra, desde luego, tenemos que disponer de tiempos a contraturno para poder participar en las reuniones de diseño curricular. Eso me parece pues una falta grave, ¿no?, al respeto a los tiempos laborales que tenemos. Entonces, tengo esa inconformidad. Sin embargo, entiendo perfectamente que estamos transitando por un momento crítico de transformación del país y dado que eso está ocurriendo, pues esto es una necesidad. Me gustaría que no utilizaran gran parte de mis tardes para dedicarme a esto, pero también estoy consciente de la responsabilidad que conlleva participar en la transformación. Entonces, por esa razón me parece que es ambivalente, ¿no? También considero que es complejo porque estamos en medio de disyuntivas difíciles de resolver. Por un lado, necesitamos inyectar muchísimo más presupuesto a la educación para tener mayor contratación de maestros, esperando que así no se nos cargue tanto la mano a los que ya estamos por ahora. Pero por otra parte, entiendo perfectamente que estamos en tiempo de austeridad, que es además muy necesaria para poder combatir las grandes desigualdades y rezagos que existen, ¿no? Entonces, otra cosa importante que me parece es que en concordancia con el nuevo modelo educativo y con el nuevo enfoque de la educación, existen algunos principios que involucran a los docentes en el diseño de los planes y programas de estudio que anteriormente solamente eran simulados. Se simulaba que se contaba con la participación de los docentes, pero no tenían, bueno, la verdad es que con la de la educación inicial sí se le echaron los maestros, yo lo vi, no estuve en ese diseño, pero sí lo vi, pero en los planes anteriores era más bien una simulación la participación. Ahorita hemos tenido algunos problemas porque ha habido algunos cambios, digamos, en las reglas, pero es verdaderamente satisfactorio que a los docentes nos dijeron: ustedes van a ser los encargados del diseño, y nos la creímos y nos hemos puesto la camiseta de manera muy comprometida. Entonces, pues les digo, opino que es fenomenal poder llevar al diseño curricular las necesidades que identificamos en nuestros contextos, que son muy distintos los contextos de las grandes urbes a los de las zonas rurales y desapartadas, y teniendo un mismo plan de estudios, pues no se atiende a las realidades de cada una de las escuelas. Entonces, tener la oportunidad de hacer esas adecuaciones y de formar parte de un modelo transformador que cambia radicalmente la visión educativa, pues me parece un privilegio, al mismo tiempo que me parece pues terrible la carga de trabajo que tenemos por ahora. Muy buenas tardes a todos, agradezco infinitamente su presencia y también me honra en este momento estar sentada con mis compañeros. Agradezco infinitamente la invitación, doctora Lucas
Mónica, muchas gracias por ser partícipe de este momento. Bueno, en primera instancia quiero comentar a grosso modo que lo que se nos pregunta específicamente, sí, es un reto, es un gran reto para el docente del nuevo milenio. Debemos estar preparados en el ámbito epistemológico, nociológico, axiológico, en todos los saberes. Debemos tener una preparación vasta para poder integrar y proponer en ciertas condiciones este trabajo. Sí, es ardua la labor, pero el hecho de que nosotros tengamos varias actividades frente al grupo, eso demerita un poquito el trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los compañeros y todos los que estamos o que hemos sido seleccionados en este caso para trabajar sobre el diseño curricular, pues podríamos decir que es contraturno, son horas completamente desgastantes, es leer, es demasiado revisar planes, programas vigentes, hacer una retrospectiva, una prospectiva para poder generar una propuesta diferente de acuerdo a las necesidades que se requieren en este momento. Y bueno, prácticamente podemos considerar ¿qué se requiere? Bueno, se requiere especialmente un cambio de paradigma científico, que el docente tenga esa perspectiva, sí, los necesitamos forzosamente, y retomamos ideas muy específicas del gran filósofo estadounidense Thomas Kuhn, en este caso en 1962 y después 1975, que hace alusión precisamente a esta revolución, a este cambio específico de cómo abordar la cientificidad en todos los ámbitos y en todas las órdenes. Podríamos decir, esta revolución completamente de carácter científico nos permite a los docentes entrar en esa dinámica, pero sí es una labor ardua, sí requerimos de infinidad de condiciones y no estamos en las propicias, porque una de nuestras grandes desventajas es tener que hacer doble o triple papel: docente, en este caso investigador, escritor, en este caso diseñador, y acumularnos una serie de actividades que finalmente pues tienen una condición muy específica que ojalá nuestro trabajo reditúe en las nuevas generaciones. Sin embargo, pues hago alusión de lo que mencionaba hace unos momentos mi compañera que me antecedió. Sí, es un dilema precisamente saber que tienes que abordar determinadas condiciones, es una condición ética de responsabilidad, pero tenemos que sacarlas adelante y hemos sobresalido y podemos decir con mucho orgullo que estamos pues trabajando en pro de la educación universitaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues retomando un poquito lo que los compañeros han dicho, y creo que todos estamos en ese sentido, ha sido un proceso difícil y complejo. El ser ahora parte de docentes, investigadores y ahora entrar al diseño curricular ha sido complejo, difícil, retador sobre todo, porque todos sabemos que el diseño curricular es un área compleja, es un área no tan sencilla, no tan simple. Este proceso que he vivido durante casi un año ha sido pues muy variado, porque, como decían los compañeros, horarios, mañanas completas, tardes completas de trabajo. Socializar esto no solo nosotros, sino hablamos a nivel nacional. Ese trabajo ha sido nacional y ha implicado a todas las normales de la República. Imagínense reunirse 600, 800 personas y llegar a consensos no ha sido fácil. Entonces, yo no me considero experto en diseño curricular, es una experiencia que participé en la reforma curricular 2018 de la malla de inglés 2018, y ahora me invitan a participar en esta otra, y ha sido un proceso de aprendizaje también. No me considero que tenga esas habilidades tan fuertes, pero con los colegiados que se hacen, se comparte, se viven experiencias, se aprende de otros compañeros y eso nos fortalece. Pero sí ha sido difícil porque son jornadas muy largas. Llegar a consensos es difícil, ¿no? Mencionaba yo, para práctica profesional se hablaba de un consenso de 650 personas.
Imagínense si en un grupo a veces de 40, 30 es difícil llegar a un acuerdo, imagínense ahora haciendo esa masa de gente, ¿no? Entonces, sí es un reto interesante ser ahora diseñador curricular. Es una experiencia que me ha dado satisfacciones, me ha ayudado mucho también. Y hablando también de autores, recuerdo a uno que se llama John Biggs, que habla del alineamiento constructivo. Y él menciona un triángulo en este proceso, donde a partir de lo que el docente plantea, el alumno y con los contenidos o lo que quiere trabajar, se hace un triángulo para poder empatar ese proceso y poder de cierta manera no estar dispersos en ese trabajo de enseñanza. Es lo que muchas veces tenemos también que entender en el diseño curricular. No es solo mi perspectiva o lo que yo creo que se va a aprender en la materia o en la asignatura que se está diseñando. Es escribir lo que yo quiero o lo que necesitamos que el que de esa materia sepa y conozca acerca del contenido. Es estar pensando en que si lo que escribí se va a entender, ¿no? Ponernos en esos zapatos del otro. Es algo como decía yo, complejo, pero también ha llevado a experiencias y a compartir también este proceso. Es la pregunta que nos hacía la doctora Lupita. Esas experiencias que tenemos acerca de este diseño curricular. A mí me invitaron por oficio de comisión, me dijeron por favor, y pues ya llevamos un año en esto casi, ¿no? Entonces sí ha sido complejo, pero también da, como decía, esa retribución en experiencias y en aprender también. Gracias. Manuel. Gracias. Bueno, entonces sin duda el participar en esta reforma curricular puede resultar ambivalente cuando por un lado tenemos esas satisfacciones de estar cumpliendo, participando en una formación de los futuros docentes del país, y por otro también dentro de la escuela normal no se cuenta quizá con todos los elementos o con todo el tiempo para poder dedicarse realmente a formar ese perfil de egreso del estudiante normalista, de ese futuro docente que queremos. Definitivamente, estas revoluciones científicas de las que nos habla Kuhn nos expresan eso. Nos dicen que las revoluciones a fin de cuentas, nos dice Kuhn que las revoluciones a fin de cuentas se van dando por una necesidad, porque ya hay un agotamiento de condiciones o recursos y es necesario hacer el cambio. No es un avance hacia arriba, sino es un avance lineal, pero con revoluciones que van dando el cambio a cada uno de los procesos y en este caso a la currícula de las escuelas normales. Y por otro lado, John Biggs nos dice que el docente no va a estar solo, tiene entonces o debe entonces tener este conocimiento de lo que debe, de lo que quiere formar, de lo que necesita el estudiante para ser formado y por supuesto de sus propios conocimientos y experiencias para poder tener este diseño. Y hablando entonces de estas experiencias, la segunda pregunta para nuestros conversantes es: ¿qué competencias entonces debe tener el docente normalista que participa en esta reforma para garantizar un adecuado diseño curricular? Gracias. Bueno, pues dado que el diseño curricular articula lo que plasma el Plan Nacional de Desarrollo, lo que quiere para el sector educativo, esto obliga a que los docentes que participan en el diseño curricular deben de tener pleno conocimiento de la filosofía educativa, de las políticas públicas, entender muy bien el enfoque que pretende impulsar el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, conocer y comprender el modelo de la nueva escuela mexicana en este caso y demás políticas públicas que están orientadas hacia el modelo de país que queremos construir. En ese sentido es necesario tener un firme compromiso con la responsabilidad docente para mantenerse actualizado.
ser consciente sobre todo de la responsabilidad social que tiene el sector educativo, entender el papel político por encima de cualquier otro que tiene la educación, porque es a partir del modelo educativo que se baja a las escuelas mediante los planes y programas de estudio toda la ideología política en curso. Y por eso, mientras en el modelo neoliberal de educación que se utilizó anteriormente para adoctrinar a la población en el pensamiento capitalista y materialista de educación, no como formación humana, sino como capacitación para el trabajo, ahora lo que se pretende es un fomento del pensamiento crítico, creativo y politizado para fomentar la participación ciudadana. Por eso ahora lo que se pretende es justamente lo contrario, para poder insertar en los programas de estudio los objetivos de desarrollo que pretendemos alcanzar quienes estamos en este diseño, ¿no? Además de estar actualizado respecto a las necesidades nacionales y globales. Una experiencia que para mí es muy lamentable es que yo no logré, mediante mis participaciones, como que dejar claro no solamente la importancia, sino la obligatoriedad que tenemos en el sector educativo de que, siendo de la Academia de Matemáticas, teníamos que meter contenido de educación sostenible, porque forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que son un compromiso de carácter internacional. Entonces, eso no puede quedar fuera porque estamos obligados por ley a atender ese tipo de contenidos. Yo espero, porque lo que me decían es que sí se cubre, digamos que medianamente en alguna otra asignatura, pero ya como complementario, no con la jerarquía que debería de tener este tipo de contenido, que debería de ser transversal, articulador, es un eje, ¿no?, educativo. Pero para eso lo hablaré en las dificultades. Para algunos sectores, compañeros, enfoques, todavía no estamos actualizados respecto a la importancia de ciertas necesidades como esta, ¿no? También tener conocimientos básicos de diseño curricular, aunque francamente en este caso nos han llevado de la mano. El trabajo es mucho, pero nos han llevado de la mano, nos han entregado guías para decir qué es lo que tenemos que poner en cada cosa de acuerdo con las aportaciones de los contenidos. Entonces sí es importante tener conocimientos básicos de diseño curricular, que de hecho, pues al tener el nivel de maestría, prácticamente todos los maestros que hemos participado en esta tarea, pues ahí lo vemos de manera teórica, ¿no? Nada más que ahorita ya lo estamos haciendo de forma práctica. Entonces esas serían las competencias que yo identifico que debemos tener. Bien, vamos a continuar. En este caso, cuando se habla de las competencias que el docente debe poseer, quedamos a la vanguardia en el sentido de que todo docente debe ser hacedor, debe ser gestor de su propio aprendizaje, y consideramos pertinente retomar que una competencia, de acuerdo a lo que señala Tobón en 2005, abarca o determina especialmente considerar 3 ejes fundamentales. 1, las demandas del mercado laboral, empresarial y profesional. En este sentido, como estamos hablando de una reforma educativa centrada en competencias o basada en un enfoque por competencias, específicamente consideramos que todo el ámbito epistemológico, nociológico, está combinado precisamente para que nuestros egresados tengan las capacidades, tengan las habilidades y desarrollen las competencias genéricas, profesionales, en este caso disciplinares, todo tipo de competencias que le permitan estar a la altura y a la vanguardia de cualquier institución de educación superior, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde la malla curricular, como mencionaba la doctora Lupita, tuvimos la oportunidad de gestar el nuevo diseño de toda una malla curricular que no estaba vigente. Hoy en este programa podemos decir prácticamente que esto nos ha permitido tener una visión más amplia,
una perspectiva de qué necesitamos formar, qué tipo de ser humano requerimos y por lo tanto qué habilidades, qué competencias necesitamos también nosotros como docentes. Bueno, retomando el proyecto, en este caso del modelo europeo Tuning, podemos decir específicamente que, considerando tanto el ámbito epistemológico como la perspectiva del ámbito laboral, es decir, que nuestros alumnos no se formen solamente en lo que es teórico, sino que el alumno debe trascender para poder tener las herramientas en el ámbito laboral. Esa es una de las características de los enfoques por competencias. Nosotros debemos preparar al alumno no para ser un trabajador simplemente, sino para tener una visión de cómo insertar toda su capacidad, todo su desarrollo intelectual cognitivo, que lo logre plasmar, en el ámbito laboral. La persona cuando egresa de una institución a veces se siente limitada. No, precisamente el alumno debe tener elementos, herramientas para poderse incorporar al sector laboral. Y cuando se habla de un diseño curricular, debemos pensar precisamente en el siglo en el cual nos encontramos. Por eso al inicio se decía que precisamente este paradigma es cambiar esa visión, esa mentalidad del docente para lo que nosotros deseamos preparar, qué tipo de ser humano queremos formar. De ahí que nosotros podemos hablar que las competencias que deben prevalecer en nosotros deben ser en este eje precisamente para formar profesionales con requerimientos que la sociedad exige y determina en esta época contemporánea. Además, también podemos hablar de formar a un ser humano en la gestión de su propio conocimiento, de qué manera nosotros como individuos debemos pensar en el medio social, cultural que nos rodea, de qué manera responder ante la eficiencia terminal de nuestros jóvenes. Para ello también requerimos competencias de carácter transversal. ¿Y en qué consiste esta transversalidad? Pues precisamente en competencias de carácter instrumental, personal y sistémicas. Cada una de ellas nos va a permitir desarrollar las competencias, las habilidades que nosotros deseamos proyectar a través del trabajo. Dentro de las instrumentales hablamos de generación de capacidades. En las personales estamos hablando desde el ámbito axiológico, como es el trabajo en equipo, el trabajo en un contexto nacional, internacional, habilidades de relaciones interpersonales, intrapersonales, estar correctamente como individuo. En este caso, el reconocimiento a la diversidad, multiculturalidad, etc. Cuando hablamos de condiciones sistémicas, y en este caso hablamos de esta competencia, sabemos de antemano que no pueden estar separadas las instrumentales y las personales para poder alcanzar las sistémicas y lograr precisamente lo que corresponde al conocimiento en las diversas esferas que están establecidas para el desarrollo nociológico, epistemológico y que cada individuo logre verdaderamente proyectar lo que requiere la sociedad demandante. Gracias. Bien, yo la pregunta la tengo enfocada hacia el docente normalista, nosotros como tal. Yo cuando vi esto de conversatorio lo visualizo de la manera de las experiencias personales, y para hablar de las competencias que debe tener un docente normalista, pues creo yo que son diversas características que se pueden pensar. Debe ser alguien abierto al diálogo, abierto a compartir experiencias, a conversar, a poder dialogar, a poder acordar, a poder, o sea, no se puede no es posible un docente normalista que trabaje en esto, que participe en esto, que quiere imponer ideas, por ejemplo. Nos tocó experiencias, en mi caso me tocó experiencias donde había docentes de otros estados de la República, donde decían no, es que esto no, tiene que ser así, y generaba mucho conflicto, ¿no? Y como les decía hace un rato, hablábamos de más de 500 personas en reuniones, imagínense esa situación. Alguien que esté dispuesto a la investigación, que esté dispuesto a leer, que esté dispuesto a
a la redacción. O sea, son varias habilidades y competencias que se deben de tener y que a veces no las tenemos como tal bien desarrolladas. Tenemos que irlas trabajando. Se tienen que ir trabajando, se tienen que ir aprendiendo, como se decía, basado en experiencias, donde se comparte, donde se dialoga, donde se llegan a acuerdos, porque si llegamos con la postura de querer imponer, no se puede. Esas competencias son las que nos permiten a nosotros interactuar con tantos docentes de muchas áreas. Cuando plantean, por ejemplo, se hablaba del perfil de egreso, se hablaba en estos casos de secundaria, se habla ahora de perfil genérico y profesional, el disciplinar ya no está, y entonces, porque se integra dentro del profesional, y entonces en estos casos, esos diálogos fueron los que han dado sus frutos. Cuando se tiene la malla curricular del Plan 22, empezó el diálogo en decir, bueno, ahora tenemos que generar los programas, y esos diálogos generaron equipos de trabajo, y esos equipos de trabajo están ahora elaborando los programas del primer semestre, de todas las licenciaturas. Entonces, si eso no estamos abiertos a ese diálogo, a esa colaboración, sería imposible, ¿no? Entonces, yo creo que esas competencias o esas habilidades que mencioné son algo base o clave, la apertura sobre todo y las ganas de hacerlo también, porque no en vano puedes estar sentado en la computadora 4 o 5 horas en la reunión y no aportar absolutamente nada. Entonces creo yo que tenemos que tener esa conciencia de colaboración, más que el conocimiento empírico o como sea científico de algún elemento para generar estas habilidades de poder generar diseño curricular. Gracias. Gracias, maestro. Pues sin duda entonces, como han mencionado los compañeros, que ustedes participen en esta reforma ha hecho que se desarrollen también sus habilidades, sus conocimientos, sus actitudes, sus aptitudes y sus valores. Sin duda, elementos indispensables en el trabajo colegiado implica un trabajo colaborativo, un trabajo cooperativo, un trabajo en equipo, un sistema colegiado, porque a medida que esto se va haciendo una rutina, se vuelve ya un sistema, una colegialidad continua. Y dentro de esta colegialidad, entonces, se tiene que llegar a tomar acuerdos, se tiene que llegar a ceder y a dirimir esas diferencias y a fin de cuentas plasmarlo en el currículo. Pero sin duda alguna, ustedes lo mencionaban también, el hecho de que el docente que participa tenga una visión holística de la formación, en la formación, implica que entonces también nuestros estudiantes lleven esta formación integral con base en temas como la inclusión, la equidad, la igualdad, la planetariedad y esta mirada de que el maestro no solo es el especialista en inglés, en matemáticas o en los centros infantiles, ¿no? Sino que debe tener esa mirada más allá de un aula y ser, por supuesto, el centro de la sociedad y recuperar ese papel que se ha perdido a través del tiempo y reivindicar, ¿no?, el papel del docente. Estas habilidades que ustedes deben tener para diseñar tienen que ser muy claras, con una mirada, como decían ustedes, de lo que queremos formar para nosotros. Pero ¿qué beneficio tiene participar? Porque a fin de cuentas dicen, bueno, pues sí, es que pues nos cansa y pues nos satisface también, pero ¿cuál es el beneficio real que tienen los docentes de las escuelas normales al participar en este diseño curricular? Gracias. Bueno, ha sido muy enriquecedor, desde luego, ¿no? Uno de los grandes beneficios para mí ha sido conocer la diversidad de enfoques y de pensamiento que cuando se comparten como lo hacemos en estas reuniones, tenemos pues también la oportunidad de sopesar todos los argumentos que ahí se esgrimen pues, para darle prioridad a aquellos en los que hay consensos
en los que hay pues mayor solidez en la argumentación, y a veces pues uno reflexiona respecto a cosas que tal vez habíamos pensado desde un enfoque, pero no desde el que se presenta ahora en esa reunión, y nos permite reflexionar. Eso pues es un gran beneficio en lo personal porque me deja demasiado aprendizaje. También es otro beneficio dejar huella de nuestro paso por el proceso, ¿no? Eso es importante para mí, porque si bien no siempre se logra introducir lo que queremos, como les comentaba hace rato, por lo menos ya les dejé la espinita de revisar si lo que se acepta en la mayoría es suficiente, o si nos estamos quedando cortos, o si incluso estamos abarcando más de lo que responsablemente somos capaces de cumplir. Por otra parte, también aprendemos a poner en práctica lo que conocemos teóricamente sobre diseño curricular y nos relacionamos con más maestros. Además, nos estamos dando a conocer en el buen sentido e identificamos las personas con las que podemos hacer alianzas para proyectos futuros. Un poquito platicándoles sobre las experiencias que hemos tenido y que yo la verdad sí les he ido contando poco a poco a mis estudiantes cómo vamos. No les podemos compartir las mallas ni nada de eso, pero pues sí les podemos platicar. Miren, prepárense porque a ustedes les van a tocar, porque de hecho también en secundaria y en primaria están cambiando los planes de estudios, ya no van a ser los mismos, no están cambiando solo los de la normal, ¿no? Y bueno, si ustedes no lo saben, la malla actualmente está conformada de 50% de contenido a nivel nacional, y el otro 50% está conformado por algo que se llama autonomía curricular. Esta autonomía curricular corresponde a los estados. En los estados se va a proponer ese contenido, pero además también permite un porcentaje que puede ir hasta un 25% de identidad institucional, es decir, hasta un 25% de los créditos forman parte de asignaturas que solamente va a tener el Torres Bodet en cada licenciatura, y lo mismo van a ser las demás normales, ¿no? Hay algunos estados que tal vez decidan, o algunas licenciaturas que tal vez decidan no tomar todo el porcentaje de identidad institucional, pero sí están obligados a tomar todo el porcentaje de autonomía curricular, que como les decía es el 50%. Aquí se plasma la adaptación a los contextos, ¿no? Entonces, en la discusión que había en la plenaria nacional, se discutía algo como la pertinencia de que las clases de inglés fueran hacia un nivel como el que tenemos actualmente, y que además fuera para todos, ¿no? De repente unos maestros empezaron a comentar que no debíamos de poner la obligatoriedad del inglés por 5 o 6 cursos a todos los docentes, y otros comentaban que cómo era posible que hubiera licenciados en educación que no tuvieran un nivel de inglés intermedio o de A2, ¿no? Y quienes lo hacían principalmente eran los maestros de la licenciatura en educación inclusiva, porque de acuerdo con su propia realidad, sus estudiantes tienen como prioridad aprender lenguaje de señas, aprender a realizar braille, y en contextos rurales, en donde la lengua materna no es el español, tampoco es una prioridad aprender el inglés de acuerdo con su visión de lo que hay en cuanto a rezagos e intereses y cosas más, ¿no? Digamos que al principio, como sentido común, todo el mundo podría opinar, claro, el inglés, ¿no? Pero ellos explicaron y argumentaron muy bien, y quedó como una facultad de las instituciones o de la autonomía curricular valorar esa pertinencia, incluso con el enfoque crítico sobre la aculturación que trae a veces el inglés y que va dejando de lado las lenguas nacionales, ¿no? Y ese tipo de debate pues es importantísimo y es interesantísimo, porque nos decían, es inglés y ya. Y ahora pues se está enriqueciendo el debate con las experiencias que tienen los maestros rurales o de educación inclusiva, eso es por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces imagínense todos los beneficios que trae para los docentes que tenemos esa oportunidad, porque pues estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Gracias.
Bien, muchas gracias. En este caso, hablar precisamente de qué beneficios he obtenido como docente dentro del diseño curricular. Una de las experiencias más gratas dentro del plan y programa 2013 de la licenciatura en educación inicial, pues es ver que todavía en este momento siguen las generaciones. Se han hecho algunas adecuaciones, pero la visión que se tuvo en la elaboración y diseño fue innovador. En el sentido que tenemos en el plan y programa 2018, una de las satisfacciones más grandes es precisamente que se han integrado dentro de la nueva malla curricular para el plan 2022 dos propuestas que se hicieron de manera, en este caso, trabajada con una de mis compañeras, que es la maestra María Elena, que se encuentra aquí presente, y su servidora, para diseñar precisamente esta propuesta en base a psicología, en este caso de educación infantil. ¿Por qué? Pues porque viendo y revisando precisamente la malla curricular dentro de las propuestas a nivel nacional, se hacía hincapié precisamente cuáles eran esas adecuaciones que podríamos hacer, pero al mismo tiempo la propuesta. Se hace una propuesta precisamente de integrar psicología infantil, ya que en el plan y programa 2012, que en este caso estuvo vigente, no se encuentra en ningún aspecto este tipo de curso. Otro de los cursos sobre neurociencias que tampoco se encuentra, y hacíamos alusión tanto la compañera y su servidora, es que no puede haber en este caso una educación infantil, que es la educación que se le ha quitado, se le ha restado determinada importancia. ¿Por qué? Porque pensamos todos que la educación media superior y superior tiene que tener los mejores docentes, la mejor preparación, etcétera. No, creo que es una de las grandes controversias que se han gestado y se han generado en este país, hablamos de nuestra República Mexicana. ¿Por qué? Porque vemos, y dentro de estas mallas curriculares, sobre todo de preescolar y de educación inicial, la mayoría de los contenidos son a nivel internacional. Se tuvo que revisar planes y programas a nivel internacional para poder generar nuestros propios programas, y volvemos a lo mismo, no retomamos de lo que ya tienen, si nosotros generamos diferentes formas, ya que estuvimos vigentes con lo que corresponde, que en ese momento era de GESUN, hoy es era de GESPE, hoy es de GESUN, y principalmente dentro de las propuestas es precisamente valorar. Todos y cada uno de nosotros hablamos que un niño no sabe leer, que un niño no puede hablar, que un niño de 6, 7 años no puede, incluso balbucea, no sabe contar, no entiende, el niño no tiene las habilidades, no tiene las capacidades. Aquí se habla de estimulación, la capacidad y el conocimiento que debe tener la formadora, en este caso de los niños, serían nuestras educadoras. ¿Qué deben conocer? Deben conocer más allá de lo que está visto por todos y cada uno de los planes y programas. En este sentido, solamente vemos que hay que enseñar la lectura, la escritura, de qué manera, qué autores, cómo se enseña, el niño empieza a imitar, empieza a trabajar determinadas condiciones. Perdón, pero hay que revisar antes el tipo de niño que tenemos, cuáles son sus condiciones para poder ayudar en este caso, y estamos hablando de herramientas pedagógicas, de qué manera podemos estimular el aprendizaje a través de la metodología, a través de las actividades que se realizan en el aula. ¿Por qué? Porque regularmente la cultura latina, que ha hecho que la mayoría de los niños de 0 a 3 años solamente comen y duermen. El niño que va a preescolar solo va a jugar. El niño tiene todo el intelecto y toda la capacidad, que si supiésemos todos exactamente que los primeros 6 años de vida son los más relevantes, incluso para que un niño logre hablar 2 o 3 idiomas, es la edad propicia en ese momento. Pero son pocos o somos pocos los que conocemos todo ello. Entonces, dentro de este trabajo nos ha permitido tener esa apertura y esa cobertura, y agradecemos, estamos bastante, nos sentimos bien y halagados al mismo tiempo de que los cursos se hayan integrado a la malla curricular en este momento vigente. Y puedo decir que es una gran satisfacción, sí es un trabajo arduo, sí es un desgaste,
físico, intelectual, en todos los órdenes, pero podemos decir que todo y cada uno de ellos nos permite aportar, y como decía nuestra compañera anteriormente, bueno, pues precisamente ese porcentaje que tenemos todavía para incidir como escuela normal y como educación estatal también, porque hay una parte estatal y otra parte de lo que corresponde a la institución. Bueno, podremos nosotros integrarnos para poder proponer algunas normas, algunos cambios que podrían gestar y generar precisamente estas herramientas, y que nuestras docentes sean docentes de vanguardia para una educación del siglo XXI, porque son maestras del siglo XXI. Bueno, la pregunta dice o habla sobre el beneficio que tienen los docentes normalistas de las escuelas normales para este diseño curricular. En mi caso particular, como lo mencioné hace un rato, fueron experiencias y hay ciertas cosas que me han ayudado. Por ejemplo, socializar. A veces estamos inmersos en la dinámica del salón de clase y los docentes lamentablemente nos enseñamos a ser individualistas. El estar en mi salón y mis alumnos, y ahí me la voy llevando, ¿no? Entonces esto me ha ayudado a aprender a socializar más, a abrirme a los compañeros, a las personas que están conmigo trabajando esta parte de diseño curricular, a escuchar opiniones, a valorar y sobrepesar sobre lo que yo digo con lo que ellos dicen y ver hasta dónde es viable, negociar. Aprendizaje, como decía hace un momento, el aprendizaje que me ha dado eso también, esa colaboración. Estoy también pensando en un concepto que es la ubicación. Bueno, no sé si con la palabra ubicación. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro yo a nivel de diseño curricular contra otros de otras normales? Hablamos de la República, como lo decía. De momento te empiezan a hablar conceptos e ideas y palabras y sientes como una metralleta, ¿no? Que te cae en la cabeza y dices, a ver, momento, ¿de qué están hablando? Pues yo me perdí, ¿no? Llega a pasar. Y dices, ¿dónde estoy yo? ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto me falta? O si estoy más o menos, ¿no? Y vamos hablando del mismo tenor. También hay otro concepto que lo estuve pensando ahorita y es medirte. Y me refiero a qué tanto sé de mi especialidad. ¿Por qué? Porque también hay esa parte donde al proponer una malla curricular donde tienen que ver materias que van a formar un docente, en este caso de inglés, por ejemplo, se llegaba a comentarios y discusiones sobre cómo vincular materias, cómo reorganizar la malla, cómo presentar la malla para formar profesionales, en este caso de inglés. Y como decía en ese momento, ¿a dónde los recibimos y a dónde los dejamos, hasta dónde llegamos, ¿no? O me paso, o no alcanzo, o cómo. Y en este caso, para mí me ha servido esto porque me he cuestionado también yo mismo esos conocimientos, ¿no? Si me falta o si sé o no sé. Darnos a conocer, obviamente, ante de Jesús, generan listas de maestros que participamos en esto, y esto abre otras puertas de otras actividades, que también es bueno. Establecer convenios con otras normales también se ha podido hacer, se ha podido llevar a cabo pláticas o charlas informales si quieren, pero eso permite después hacer vinculación o trabajos más formales. Cooperación, pero sobre todo también considero que la flexibilidad que nos ha dado esta reforma, en mi caso, para esta experiencia de aprender junto con todos los compañeros que han conformado este proceso. Son elementos que he estado analizando y que son lo que yo veo como beneficios que me ha dado esta experiencia y que me ha ayudado también a aportar un granito de arena en este inmenso trabajo que se está haciendo, porque hablamos a nivel nacional y de todas las licenciaturas que conforman las escuelas normales. Gracias. Gracias. Yo podría vislumbrar estos beneficios en dos sentidos, o en tres quizás. Uno personal, por parte de los docentes que participan en esta reforma, y otro profesional, pero que ambos, a fin de cuentas, pueden concluir y dar una satisfacción, tanto personal como profesional.
De manera personal, sí, el docente que participa se enriquece, por supuesto, ya lo decía Freire, ¿no? Vas, enseñas y aprendes. Y al aprender, esto lo llevas y luego le enseñas, ¿no? Entonces, este enriquecimiento, a través del mismo trabajo colegiado del que hablaba hace rato, de la toma de acuerdos, de la reflexión de los diferentes enfoques y, por qué no, de las peleas con aquellos que no estamos de acuerdo también. El defender, como decía la maestra Dani, dar sus argumentos o dar una opinión argumentada del por qué sí y el por qué no, se está proponiendo tal o cual contenido dentro de la malla. Sin duda volvemos entonces a esa transversalidad que debe permear en los diseñadores, que tiene que ver con la inclusión, con la equidad, con la diversidad, con la igualdad, ¿no? Y que esta autonomía curricular que a alguien se le ocurrió puede verse entonces enriquecedora cuando tenemos escuelas normales que preparan para una urbe, que preparan para una ciudad a sus estudiantes, y cuando tenemos escuelas normales rurales cuya mirada es el campo, cuya mirada es el deseo de superación, cuya mirada es el vivir aquí en el campo con lo que tenemos, en estas condiciones, y que entonces sí se pueda formar a un docente que esté favoreciendo esta inclusión con las lenguas indígenas, por ejemplo, el folclore mismo de México en los diferentes estados, porque no sería lo mismo estar formando a un docente en Machumalta, en Chiapas, que en la escuela normal de Ensenada. Y entonces ahí viene el beneficio, esta participación e injerencia en temas globales. Bien, pues, pero no todo es miel sobre hojuelas. Nos podrían decir, desde el punto de vista, sí, profesional, epistemológico, ¿cuáles son las principales dificultades a las que ustedes se han enfrentado en este diseño curricular? Además de lo que han mencionado ya en cuanto a tiempo, distribución de carga, tardes y noches arduas, pero epistemológicamente, ¿cuál es la principal dificultad que se enfrenta? Bueno, pues además de eso, que es muy importante sobre el tiempo, en algunos casos ha habido la necesidad de abordar contenidos para los que no somos precisamente especialistas, ¿no? Entonces, una dificultad es que a veces nos piden la participación en temas que hemos abordado poco. Así es que tenemos que, pues, sumergirnos en temas en los que no habíamos profundizado, y eso es una de las principales dificultades que detecto. Por otra parte, como les mencionaba anteriormente, yo considero súper importante articular los contenidos al enfoque educativo vigente. Y esto me regresa a la nueva escuela mexicana. O sea, tenemos que diseñarlo a partir de eso. Y por lo tanto, tenemos que conocer muy bien cuáles son los principios. No venía preparada, pero aquí los traigo. Es el fomento de la identidad de México, la responsabilidad ciudadana, la honestidad en el comportamiento para cumplir con las responsabilidades, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto a la dignidad humana, desarrollo integral del individuo, el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos con base en la convicción de la igualdad, la promoción de la interculturalidad, el fomento por la comprensión y aprecio de la diversidad cultural, la promoción de la cultura de la paz, el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, y tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, como les decía anteriormente, ¿no? Entonces, si tenemos en mente todos estos principios de la Escuela Nueva Mexicana, hacia allá tenemos que articular el diseño curricular, y cuando no lo conocemos, entonces la dificultad viene en establecer la importancia de que estos sean los principios rectores. Aunque tengamos una diversidad de enfoques que es enriquecedora y que se van a sopesar y que se va a negociar y que finalmente se va a articular algo que nos satisfaga a todos, sí es importante conocer el enfoque para dirigir hacia eso estos contenidos. Y es bien difícil
que para algunos docentes temas como el respeto a la diversidad y a la dignidad, la importancia de la planetariedad, que a veces hasta incluso es un concepto que no conocemos plenamente, eso es lo que a veces dificulta el trabajo, hacer esta labor de actualización de las necesidades nacionales e internacionales y de esos contenidos, pero que bueno, a veces lo logramos en algunos temas mejor que en otros, pero la lucha no deja de hacerse. Y eso es muy importante porque es un modelo educativo distinto en el sentido de que no estamos por el control absoluto de nuestros estudiantes para repetir los estereotipos y profundizar las desigualdades y reproducirlas como anteriormente, sino que a partir de entender estos principios estamos buscando contenidos que brinden a la sociedad la equidad, superar las desigualdades y priorizar el carácter humano de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, para mí, pues, ha sido, digamos que fácil identificar esta dificultad porque es con la que más me he topado. Y, ¿qué otra cosa noté por aquí? Entender qué significa poner al centro al estudiante. A veces también nos cuesta trabajo, ¿no? Normalmente ponemos al centro o a la escuela o al docente. Y poner al centro al estudiante, pues significa aprender un montón de cosas porque todos nuestros estudiantes son distintos. Entonces ahora tenemos esa necesidad de conocer toda la diversidad, tanto de habilidades y capacidades como de todas, ¿no? Entonces esa es otra parte bien importante, comprender todo lo que implica poner al centro al estudiante para poderle aportar lo que necesita. Eso sería mi parte. Gracias. Bien, en cuanto, en este caso, a las principales dificultades en el ámbito epistemológico, quiero señalar específicamente que uno de los grandes retos para mí y que ha sido de verdad muy enorme es conseguir en muchos casos material que me permita profundizar los temas. Como mencionaba hace un momento la maestra, bueno, pues sí, todos tenemos una preparación, un perfil profesional, tenemos determinada formación. Sin embargo, esto no permite que un ser sea un ser perfecto, no somos seres perfectos, sino somos seres perfectibles, por lo tanto, requerimos precisamente de profundizar en este conocimiento y principalmente por ética, por responsabilidad que tengo frente a un grupo, debo considerar qué es lo que requiero, qué es lo que me hace falta, cuáles son las debilidades y si en ese momento sí tengo conocimiento, pero no en profundidad, necesito cerciorarme de ello antes de poner en práctica lo que yo quiero trabajar con el alumno. No puedo ir en una circunstancia donde solamente llegue yo a improvisar. Antes que nada debo respetar a mi alumno y debo considerar que mi preparación es importante y que de mí depende el trabajo que debo plasmar y que debo ayudar y facilitar a mis estudiantes. Debo propiciar precisamente que ellos aprendan, que ellos cuestionen. Otro de los retos dentro de este ámbito ha sido precisamente el capacitarme, actualizarme específicamente, y digo siempre que he podido, discúlpenme si soy de las personas que así sea un curso para alumnos, yo entro porque sé que yo estoy aprendiendo igual que mi alumno, tengo la oportunidad de aprender y seguir aprendiendo. Y creo que cuando tenemos esas condiciones debemos reconocer que no somos todólogos, que podemos aprender de lo más simple a lo más complejo. Entonces, por lo tanto, sí me gusta participar y cuando yo tengo la oportunidad de entrar a alguna actividad, algún seminario, algún tipo de actividades que se generan, lo puedo hacer de manera individual, lo puedo hacer con mi grupo, lo puedo hacer entre maestra y alumno y estar a la par con mis alumnos, y eso me permite cerciorarme del trabajo que se realiza, de lo que se requiere, ponerme en la postura de docente-alumno. Y si hablamos desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, bueno,
Una de las condiciones y atributos que señala precisamente este enfoque es dimensionar precisamente no solo la calidad educativa, sino vamos un paso más allá, de manera trascendente, que es buscar la excelencia. Y cuando hablamos de excelencia estamos hablando de saberes, de conocimientos que requieren no un conocimiento superficial, sino profundizar en todos los saberes, poner precisamente al alcance de los alumnos esas herramientas que les permitan ser hacedores, y a nosotros como docentes también aprender para poder enseñar, para poder facilitar ese trabajo, para poder mediarlo. Creo que ha sido uno de los grandes retos, tener bibliografía, tener que comprar en algunos casos bibliografía que es un poquito costosa porque no corresponde en este caso a México, sino es completamente internacional, se solicita, etcétera. Pero es la única manera de que nosotros podemos, en este caso, habilitarnos, prepararnos, y creo que esto, cada vez que nosotros estamos en una actividad de esta índole, como mencionaban mis compañeros, esto nos permite medirnos y cuantificar precisamente cuáles son mis capacidades, cuál es mi potencial y qué necesito todavía para estar por lo menos a la altura de grandes personalidades, o por lo menos alcanzar lo mínimo para poder solventar lo que necesitamos en este caso para poder diseñar. Gracias. Bien, dificultades hay muchas, creo yo que ya lo han contado mis compañeras y concuerdo totalmente. Dificultades en tiempos, ¿no? Ya lo comentamos al inicio, el desgaste, que también es mucho, los acuerdos, que a veces se llega o no el consenso, el conocimiento de la asignatura, porque no es solamente lo que yo sé, sino lo que otros saben y llegar a acuerdo, ¿no? Y qué tanto sé yo también de esa asignatura, ¿no? Algo que mencionaba la maestra Ana María tiene mucho que ver, ¿no? El material y la consulta. Lamentablemente he observado esa dificultad muy grande. Convocan a todas las normales, a todos los maestros posibles para trabajar en este diseño curricular, pero a la de GESUM no se le ha ocurrido pagar el acceso a repositorios digitales de investigación, artículos indexados. Entonces dependen de los libros que tengo en mi biblioteca, o de los libros que yo conseguí, o que yo compré, y así como yo, hablamos a nivel nacional. Y entonces nos quedamos con lo que tenemos, pero no hay acceso a información actualizada, o digo, para eso son los repositorios, ¿no? Y hay repositorios científicos de inglés también, no me dejarán mentir, que tienen artículos totalmente nuevos, recientes, de fechas muy recientes, a los cuales pues los ves nada más el resumen, porque lo demás ya no se puede, te cobran bastante, ¿no? Es una dificultad que yo he visto muy, muy fuerte, porque entonces estamos actualizando los programas con base en ¿qué? En lo que yo compré, en lo que estaba en casa, en lo que tengo en mi computadora, y eso pone en cuestión la de GESUM, que es la que nos está convocando. Pero no tengo para los recursos, lo que tengas o como puedas. Esa es una gran dificultad. Y aparte de todo, cuando generan las mallas, otro problema que yo vi, dificultad que vi, generamos malla, proponemos, se van generando los semestres y todo, ¿no? Horizontal, vertical y todo, y entonces dicen, hay que hacer equipos, y éntrale en la que puedas, te acomodes, te quede y sepas, porque de otra manera no te vas a decir, pues tú éntrale acá, y entonces te quedas viendo la malla, y pues en esta y en esta puedo participar, y ahora a trabajar en equipo, a generar esa asignatura. Pero lo que yo decía, ¿con qué materiales se está generando este contenido? Una gran dificultad que yo veo es esa. No hay acceso a esa investigación, no hay acceso, o sea, de GESUM pide que investigues, que hagas diseño curricular, que hagas cuerpos académicos también y todo, pero no hay acceso a esa información. Lamentablemente dependes de lo que puedes para costear tú mismo, o de lo, como decía, lo que hay en casa, ¿no? Esperemos que ojalá y lo reconsideren, o se llegue a reconsiderar, no solo para inglés, sino todas las asignaturas y licenciaturas, porque eso tendría que enriquecerse con artículos y documentos y materiales actuales,
¿no? Para poder hablar de reforma realmente curricular. Gracias. Muchas gracias, maestros. Pues entonces las dificultades podríamos vislumbrarlas muy concretas en relación al tener los insumos para el trabajo. Porque todo lo demás parece que puede estar solventado. A fin de cuentas, me puedo habilitar, me puedo preparar, puedo dialogar, puedo reflexionar, puedo construir, pero si no tengo el material, ¿con qué voy a actualizar la currícula? Esto viene de la mano con la siguiente pregunta, que divido en dos. Una es, ¿qué ha significado para ustedes participar en esta reforma? Y con ella, ¿qué necesitan de Torres Bodet para hacer mejor su trabajo? Bueno, como ya he mencionado, pues significa la oportunidad de dejar una huella respecto a nuestra propia reflexión y análisis de lo que los estudiantes deberían de conocer y aprender durante la licenciatura. También significa la oportunidad de ver todas las necesidades que tenemos para poder lograr de manera efectiva lo que estamos planteando como objetivo. Esto que mencionaba Lupita sobre la habilitación es una cosa que sí nos está poniendo nerviosos porque estamos siendo... Queremos alcanzar cosas que para hacerlo dependemos de la correcta habilitación. Hablo específicamente del tema de inclusión educativa, ¿no? La inclusión es un modelo que ya se instauró en las escuelas, pero aún no hemos sido lo suficientemente habilitados los docentes para poder atender tanto a un estudiante que tenga Asperger como a algún otro que tenga dificultad auditiva, ¿no? Podemos hacer las adecuaciones cuando ya tenemos en el aula la necesidad de la atención de los estudiantes, pero lo ideal sería tener también la habilitación durante, de preferencia antes, pero es tanta la diversidad de situaciones a las que nos vamos a enfrentar que difícilmente vamos a tener la habilitación en todos los sentidos, ¿no? Tampoco tenemos una garantía de que vamos a tener las habilitaciones para los contenidos que estamos introduciendo. En el caso de matemáticas, tiene mucha carga hacia la tecnología, software, diseño de apps. Entonces eso también requiere de una actualización tanto en el equipo como efectivamente en el software, y por lo tanto lo que requeriríamos de la escuela sería el presupuesto necesario para el cumplimiento de todos esos objetivos en materia de los materiales y de los recursos, así como la organización del tiempo y del trabajo que tenemos los docentes para poder cumplir responsablemente con todas estas necesidades. Porque a veces, pues, como decía la maestra Anita, ¿no? Tenemos clase frente a grupo, tenemos diseño curricular, más un montón de otras actividades, y entonces lo que requerimos es, pues, una distribución responsable de nuestros tiempos y de nuestras responsabilidades, pues, para poder cumplir con todo ello. Y bueno, para mí significa además la oportunidad de aportar a la identidad institucional de Mi Normal el sello que caracteriza a nuestra escuela. En el caso de la licenciatura en matemáticas, pues tiene que ver con fortalecer más la profesionalización de nuestros estudiantes para que puedan cubrir su trabajo no solamente en secundaria, sino también a nivel medio superior. O sea, ya de por sí la malla traía una asignatura que estaba destinada a la didáctica de las matemáticas en media superior. Porque hay otra experiencia, ¿no? Ya habíamos diseñado un número de materias y luego nos dijeron que no, que tenían que ser más de autonomía curricular. Fue una cosa muy problemática que ya se está resolviendo, pero estamos fortaleciendo el perfil de nuestros egresados
para que puedan trabajar en otros niveles distintos del de secundaria, ¿no? Que es algo que les digo, ya lo trae la malla de cierta manera, pero nosotros lo estamos reforzando. Entonces, pues para mí significa mucho eso, ¿no? Hacer a alguien que aportó algo para que el sello institucional esté conformado de tal o cual manera. Y cómo vamos valorando todas las propuestas para que sea viable, pues es parte de los aprendizajes. Así es que para mí pues significa esta gran oportunidad, ¿no? De aportar a partir de realidades que a veces no conocemos porque en educación no las teníamos presentes como parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Yo pertenezco a la comisión de enlace de género y por supuesto que pretendo introducir la perspectiva de género en los contenidos de las asignaturas, no por un interés personal, sino precisamente para dejar en claro que ese debe de ser un interés prioritario a nivel nacional e internacional, no es solamente porque a mí me interesa, ¿no? Sino porque vivimos en una realidad que nos obliga a jerarquizarlo de tal forma que la educación deje de ser bajo un modelo que continúa favoreciendo el estereotipo del estudiante, ¿no? y profundizando en las desigualdades que ya comenté anteriormente. Entonces es parte de mi prioridad y de lo que a mí me deja esta participación, poder aportar todas estas ideas. Gracias. Bien, en este caso para una servidora esta es la oportunidad muy valiosa, muy importante, porque sabemos de antemano que como docentes dejamos un pequeño legado y la huella de cada docente se ve a través de la trascendencia de nuestros estudiantes. De esa manera, de verdad, es un halago para mí estar como participante en este sentido de diseño curricular y al mismo tiempo un compromiso en este ámbito completamente ético, moral, y sé de antemano que el ser ontológico que yo estoy viendo desde una perspectiva futurista que corresponde a innovar, que corresponde a iniciar una parte de vanguardia, bueno, estoy obligada doblemente para poder alcanzar todas estas condiciones a través del trabajo que se realiza a través de comunidades de aprendizaje con mis compañeros en diferentes condiciones, en diferentes momentos. Y bueno, algo que se requiere, algo que yo necesitaría precisamente para llegar o llevar a cabo todo este trabajo, llegar al mejor lugar, a las mejores condiciones y a las mejores propuestas, es precisamente que nuestra institución valore, reconsidere precisamente el trabajo que tenemos en el área de investigación, en el área de desempeño frente al grupo y frente a lo que corresponde una responsabilidad que no solamente queda en la institución, sino que trasciende a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel social. ¿Por qué? Porque se hable bien o se hable mal de una institución, va a depender también del trabajo de la organización que tenemos todos y cada uno de nosotros. En esa medida hago hincapié, ojalá se tomen en cuenta estas condiciones y lo que mencionaba mi compañera que me antecedía, la maestra Danilu, es hablar específicamente, pues ahora sí, del presupuesto que se tenga para que puedan o podamos, en este caso todos los que estamos involucrados en este sentido, pues de resolver la problemática de tener los insumos para poder llevar a cabo y a buen fin este tipo de diseño curricular que se pretende generar y gestar a través del trabajo que estamos realizando en este momento. Gracias. Bien, ¿qué significa para mí estar participando o haber participado en este proceso? Creo yo que se puede hablar de dos vertientes, dos áreas primordiales. Por un lado está pues obviamente el cansancio, las horas invertidas, la preparación a situaciones en las que no tenía conocimientos, tuve que prepararme también, el desgaste, las largas jornadas de intervención, la colaboración a nivel nacional, estatal, institucional, también ha sido no tan fácil.
Pero por otro lado también tenemos la vertiente sobre el sentido de que ha sido un proceso satisfactorio. En primera, hay una apertura de SEP a la participación de los docentes normalistas a este proceso que no se había hecho antes, más que en el 18, algunos. Nos dio voz, no solo a mí, sino a algunos compañeros, y en el caso de inglés, los invité a participar en algunas ocasiones, y participamos en propuestas, en la malla, en algunos detalles, en el perfil de egreso, etc. La experiencia que nos dio esto, el aprendizaje, y sobre todo creo yo que es aportar un granito de arena a la formación de los futuros docentes de educación básica que estarán atendiendo a los adolescentes de un futuro. Creo yo que esto nos permite, me permite en este caso, dar el significado a este proceso, y que de alguna manera ha sido desde colaboración y sobre todo esa sensación de aportar algo. Gracias. Muchas gracias. Esta penúltima pregunta iba, como pudieron ustedes notar, pues encaminada a preguntarles a nuestros compañeros ¿qué ha significado? Porque la mayoría de nosotros los vemos como pues allá los diseñadores, los non plus ultra, los que van a cambiar las mallas, y que no nos dicen realmente todas estas dificultades que enfrentan, todas estas dificultades que tienen para construir esas mallas curriculares. El que signifique para ustedes, sí, este desempeño, esta satisfacción, no borra el que ustedes tengan todas estas necesidades, y por eso la pregunta iba muy directa sobre qué necesitan, porque si a fin de cuentas están representando al Instituto Jaime Torres Bodet, creo que lo menos que puede hacer el instituto es dar el apoyo para que ustedes hagan una misma representación de la institución. Tal vez una habilitación en diseño curricular, independientemente de cuál sea la especialidad del contenido, ¿no? Tal vez esta redistribución de las horas que permita entonces, en vez de dedicar esas noches madrugadas y tardes, también se puede hacer dentro de este ámbito, ¿no sé? Y por qué no, como decía por aquí la maestra Anita, que se valore y que se reconozca este proyecto, esta forma en la que se hace de alguna manera investigación y docencia a través del desarrollo social. Con esta pregunta llegamos al final de nuestro conversatorio, pero abrimos un espacio para estas preguntas o inquietudes que tenga la audiencia. Algo que no se le haya preguntado también a nuestros participantes, a nuestros conversantes, y que ustedes tengan la intención de escudriñar por ahí en lo que ellos han hecho o han dejado de hacer. ¿Alguna pregunta directamente? Maestra Samantha. Muchas gracias. Bueno, yo estuve anotando algunas preguntas, a lo mejor va a ser como difícil por esta cuestión del tiempo responder, pero me parece que este es un ejercicio para seguir pensando, hablando y resolviendo, ¿no? Y creo que las preguntas tenían que ver, por ejemplo, en qué proporción prevaleció entre los contenidos disciplinares y los contenidos pedagógicos que hablaba la maestra Danilu, ¿no? Sobre esa cuestión de los contenidos. ¿Cómo se logra el consenso, ¿no? Que lo hablaba el maestro Nacho, ¿no? O sea, cómo con toda esa cantidad de personas, o sea, ¿realmente sería un consenso o es una mayoría? O sea, ¿cómo se trabajó esa parte, ¿no? También, a lo mejor esto es una cuestión ya más personal de interés profesional, es como, ¿qué importancia se tiene o se le da en esta malla 2022 al trayecto de práctica profesional, ¿no? O sea, me parece que ahí me quedé como pensando también o queriendo saber más, ¿no? Así como también la descripción de las fases, que ahora es algo que aparece, es
diferente a lo que habíamos trabajado en el 99, 2012, 2018, ¿no? Las fases de inmersión, profundización, despliegue, ¿no? Entonces, como estos momentos, esas fases divididas en los semestres, y bueno, también creo que el ejercicio que se hizo en este momento sobre conversar la experiencia, pues nos permitió conocer en primera persona, o sea, de los participantes, pues bueno, cómo fue esta experiencia de reforma curricular, ¿no? Que ya en las academias, en los programas educativos, lo vivimos diferente, ¿no? Porque también participamos en otro nivel, obviamente, sobre estos cursos de autonomía curricular que se mencionaban, ¿no? Y creo que también ese acercamiento de hacer estos cursos nos permite conocer algo que no teníamos las escuelas normales, que es la autonomía, ¿no? Entonces me parece que no sé, se vislumbra de manera diferente. Obviamente pues es un plan nuevo, a lo mejor descoloca un poco, también porque estamos terminando plan 2018 y a lo mejor tenemos dificultades administrativas, académicas y demás, ¿no? Pero creo que el haber participado todos en diferentes niveles pues nos permite tener como otra mirada y otra relación con respecto a estos cursos, ¿no? Entonces, pues agradecer porque me quedé ahí pensando varias cosas. Entonces, como pregunta como tal, pues no, yo creo que en otro momento habrá otros espacios para poder charlar. Gracias. Gracias. Pues no sé si alguno de ustedes quisiera contestar, pero son muchas inquietudes, pero definitivamente sí es una curiosidad de que, bueno, ¿cómo le hacen? Si hay 650, ¿cómo contestar, no? O bien esto de las fases de cómo se llega a la inmersión o profundización. Sí es algo que ya viene, o sea, ya está dado, ¿no? Decía por ahí alguna maestra de la normal superior, es que la línea es que lo tenemos que hacer así. ¿Cuál autonomía? ¿No? Nada más nos ponen a diseñar lo que ellos no pueden diseñar. O sea, realmente esto es así. Y la otra, ¿no? La importancia del proyecto profesional, ¿no? De la práctica profesional. A fin de cuentas, dice, si viene siendo el eje, ¿no? En las escuelas normales, esta práctica profesional, o sea, tendría que ser, o tiene que ser. No sé si alguno de ustedes gusta comentar algo al respecto. Bueno, pues respecto a el equipo nacional, en el caso de la Academia de Matemáticas, porque cada una de las licenciaturas ha trabajado de forma verdaderamente distinta, porque cuando llegamos aquí a la escuela resulta que hay unas licenciaturas que están en determinada etapa del diseño y otras todavía no llegan ahí, otras no se enteraron y así, entonces solamente les puedo hablar, y además algunas que tomaron decisiones radicalmente distintas, ¿no? Entonces, de lo que les puedo hablar, que es de la licenciatura en matemáticas, depende mucho de quien coordine el trabajo para la organización. En este caso se organizó a partir de, como comentaba Nacho, del interés que tenían los representantes de las normales para participar en el diseño de alguna asignatura. Eso está excelente porque entonces te interesa, te involucras, te comprometes y tienes responsabilidad con esos contenidos. En mi caso, pues yo no soy de la especialidad de matemáticas, entonces a mí me pedían que me encargara las asignaturas que no son precisamente del área, ¿no? Y de esta manera pues hubo como forma de complementar, ¿no? Entre la experiencia y cosas que no sabían ni los de matemáticas y tampoco lo sabía yo, ¿no? Pero lo fuimos investigando a partir de esos intereses. Entonces no fue tanto el problema de la organización, porque aquí se trabajó de esta manera. Y ya luego cuando trabajamos autonomía curricular, solamente somos 3 normales estatales que tenemos, más bien de gobierno, que tenemos matemáticas, más una privada. Entonces pues es un equipo de trabajo chiquito y por lo tanto se trabaja bien porque pues tienen la actitud los compañeros y yo para que las cosas salgan bien. Ahora, respecto al tema de la práctica profesional, es súper interesante cómo el enfoque cambia, porque no es que la docencia deje de ser la prioridad, desde luego, pero lo que pretenden los nuevos planes es ampliar las posibilidades de los profesionales para que no se dediquen únicamente a la docencia. Si como licenciado en educación viene trabajo en el área de finanzas, como pasa con muchos egresados de matemáticas,
pues considerar eso, considerar que las prácticas pudieran llevarse a cabo no solamente en las escuelas secundarias, sino en las preparatorias, en los hospitales. Yo hablaba, por ejemplo, de los centros de reinserción de los adolescentes, en lugares como Kumon, que se dedican a enseñar matemáticas, pero no son una escuela pública, y además solamente dan cursos de matemáticas. Entonces, eso es un cambio radical que a veces no todos los maestros lo aceptan y lo abrazan de la misma manera, porque estamos muy acostumbrados a que sea únicamente un solo camino, y aquí se está abriendo bastante. Entonces el enfoque de la práctica profesional pues tiene como sello la apertura, ¿no? a todos los campos a los que pueda llegar un docente de matemáticas, que pueda ser utilizado su conocimiento tanto para la docencia como su conocimiento de matemáticas para alguna otra área. Y no me acuerdo qué otra pregunta. De las fases, de cómo se llega a las fases de inversión, profundización y despliegue, ahora resulta la marca, ¿no? Hay asignaturas en cada una de estas fases y cómo se llega, o si realmente ese es el diseño o el marco que propone la misma Secretaría y solo hay que poner las piezas. Lo propone la propia Secretaría, y la parte de la autonomía curricular ya corresponde no tanto a las primeras fases. Empieza principalmente en el caso de matemáticas en el cuarto semestre, el quinto, pero sobre todo en el sexto. Por lo tanto, las fases anteriores ya están de alguna manera no prediseñadas, pero la parte del diseño nacional pues ya está ahí establecido. Por lo tanto, ese avance, digamos, que ya viene en los documentos, está definido en conjunto los docentes que estamos en esos equipos con la autoridad educativa. Entonces, pues sí, es de esa manera. ¿Y cómo llegamos a los consensos? Bueno, pues les digo, depende de los equipos de trabajo. En este caso sí tiene mucho que ver las mayorías, pero a veces hay argumentos que pueden ganarle las mayorías porque son cosas en que no habían reflexionado desde ese enfoque, y entonces pues hay manera a veces de convencer, y hay veces en las que todavía no, pero pues sí, así se trabaja principalmente. La mayoría está de acuerdo, sí, pues se queda. Y otra cosa importante, yo lo que vislumbro es que el diseño curricular va a formar parte de manera más constante en los planes y programas de estudio. Es decir, ahorita tenemos el 2022 y yo creo que probablemente haya un nuevo trabajo de este tipo en unos 4, 5, máximo 6 años, y que probablemente así continúe esta dinámica. Bueno, bien, perdón. Con respecto a lo que comentaba la maestra, la doctora Samantha, específicamente es, bueno, hablar del trayecto de práctica profesional. En este sentido, lo que corresponde a preescolar, pues es que las señoritas logren insertarse al ámbito laboral, la apertura que mencionaba la maestra. ¿Desde qué vertiente? Pues desde la vertiente de las materias optativas. Lo que está pretendiendo la Secretaría de Educación Pública y la DGESUM es que las materias optativas se generen o se gesten en base a las necesidades de formar en determinada área, para que la alumna no solamente tenga la materia como optativa, sino que ahora tenga un documento que avale. Al final va a recibir un certificado de su preparación académica, pero también va a recibir un diploma de certificación sobre los cursos que haya preparados. Si nosotros decimos, por ejemplo, que queremos formar a nuestras docentes, en este caso para dirección de centros educativos, si queremos a nuestras señoritas que se dediquen, por ejemplo, atención en el ámbito de salud, en las guarderías que están en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISTEP, cualquier área de la salud, ellas se pueden insertar, porque existen también tanto guarderías como preescolares para poder trabajar especialmente y ser contratadas igual que cualquiera de los médicos, etcétera, que se encuentran en los hospitales. Es decir, abrir esa cobertura en el ámbito laboral, que las alumnas
puedan tener incluso una pequeña microempresa, desde que ellas puedan gestar su propia guardería, su propia estancia infantil, su pequeño preescolar. O sea, ese es el ámbito que se está manejando en lo que corresponde al trayecto de práctica profesional. No solamente te preparo para que vayas a hacer tu práctica a la institución o al preescolar y que finalmente seas la docente que se requiere. No, aquí la cobertura es precisamente en ese sentido, y las materias o los cursos que van a fundamentar ese tipo de preparación serán los cursos optativos que se tendrán que diseñar en esas condiciones y que serán únicos y exclusivos también de cada institución. Cada institución podrá argumentar, establecer a través de diagnóstico, de la manera que se crea o se necesite, se tendrá que hacer precisamente ese tipo de consenso para poder habilitar y para poder diseñar esos cursos que lleven esos perfiles, para que la alumna finalmente le avale de GESUM el tipo de curso o el tipo de capacitación que tenga al finalizar. En esas condiciones se está preparando. Doctor, gracias. Bueno, pues fueron varias preguntas. Entonces, en cuanto a lo que respecta a lo de la malla curricular que preguntaba acerca de inmersión, de despliegue de esas áreas, fue, como decía Daniel, fue propuesta de la de GESUM. Yo reconozco aquí el trabajo de la doctora Pilar González para inglés, quien es la coordinadora de GESUM de este trabajo, quien ha sabido, digamos, guiar este equipo de inglés en el diseño, y lo ha hecho de una manera pues muy propia, ¿no? Nos comentaban en su momento que esas tres fases, digamos así, son para visualizarlas cuando planteábamos, como decías, acomodar las materias, visualizándolas a modo de que fueran esos tres momentos, y para llegar a un idóneo despliegue en séptimo y octavo, porque son los procesos que marcan, ¿no? Entonces decían, para que cuando hablemos de inmersión, que son los 2 primeros semestres, no caigamos en materias de especificidad o de especialidad tan cargadas que provoquen problemas en los alumnos de arranque, como quien dice. Entonces por eso se hablaba de la inmersión, no recuerdo en el medio, se me fue la palabra, y de profundización y despliegue. Entonces, profundización, si se fijan, en la malla o cuando esté la malla nueva, vienen ahí muchas materias de especialidad y otras más que dan ese toque, ¿no?, digamos, especial a cada licenciatura, y de despliegue, pues que son casi iguales todas. Ahora, con lo que respecta a la práctica docente, en el caso de inglés se ha dado mucha relevancia a esto, se le dio mucho, pues, consideración, obviamente. Se habló de se incrementaron horas de práctica, o por ende grupos, se incrementan las jornadas, la ayudantía se incrementa, o se mantiene en algunos casos que estaban propuestos. Esto da, obviamente, más horas, ¿no? Cuando sumas la carga horaria de práctica de la línea de práctica, son más horas que se llevaban anteriormente, y por ende, bueno, se busca que el estudiante tenga ese proceso más digamos, específico, ¿no?, de aprender en el grupo, la vida real que se lleva. Con lo que respecta al despliegue, pues es precisamente eso, ¿no?, de que los alumnos visualicen esos 2 últimos semestres como una parte ya de inmersión en la escuela secundaria. Ahora, se está hablando en inglés que se le quite, bueno, estamos ahorita todavía en ese proceso de que se le quite educación secundaria, precisamente para expandir el campo laboral de los estudiantes, toda básica, secundaria, bachillerato se está pensando. Entonces decían, no sirve de nada que el alumno salga con la especificidad de educación secundaria y el campo se le cierra, ¿no? Y ahora no es de Jesús, se me fue el nombre de la área, no, el que contratan los de inglés, se me fue la instancia. Bueno, ahorita me acuerdo. La instancia que contrata en SET a los docentes de inglés, obviamente requiere docentes en diferentes niveles. Hablamos de, por ejemplo, la educación básica, lo que es primaria y preescolar. Hay alumnos que han estado en secundaria y trabajan en esos niveles. Entonces, no se ha hecho exclusivo, aunque han estado con la tira de educación secundaria, no han trabajado únicamente en educación secundaria. Entonces, por eso cuestionaban mucho eso. Esperemos se considere y pueda abrirse el campo laboral
para que también los jóvenes tengan oportunidades, ¿no? Y creo que ya es todo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguien más, alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Reclamo? No. Bueno, sin duda esta reforma curricular de la educación normal, como dijera por ahí el eslogan, llegó para quedarse. Yo dudo mucho que en un futuro digan, ya no van a diseñar ustedes, ya vienen todos de ahí. Si se está buscando esta autonomía, no sé qué tanto estamos preparadas las escuelas normales para esta autonomía, y si esta autonomía se va a ir dando cada vez en mayor porcentaje, ¿no? O sea, tenemos ahorita un 50-50, y qué tanto las escuelas normales podemos estar preparadas para esto. Esta es una pregunta que queda en el tintero, que más adelante tendremos que responder con base en los resultados de este diseño curricular, de esta reforma curricular que se va a dar. Tenemos ya más de una década participando en estos diseños curriculares, pero estoy segura que cada vez nos vamos a ir involucrando más y quizá tendremos que irnos habilitando todos los docentes, porque tarde o temprano nos irá a tocar. No basta solo tener el conocimiento de la asignatura, no basta solo tener una antigüedad muy amplia en esta institución, en cualquier escuela normal, sino tener también estas herramientas que ustedes mencionaron, de empatía, solidaridad, trabajo en equipo, responsabilidad, compromiso, la mirada de aquel docente que queremos como institución y como país, y que a fin de cuentas nos vuelve a las corrientes pedagógicas. ¿Qué queremos del individuo? Que sea un individuo con orden, con disciplina, como en el positivismo, o que sea un individuo con libertad, como lo menciona Giro, o quizá muy crítico, como Freire. O sea, ¿qué queremos realmente en los maestros de este país y de esta ciudad? No me resta más que agradecer a nuestros participantes, agradecer muy de corazón, la verdad suena romántico, pero no es fácil venir a exponer y venir a exponerse ante una comunidad que me hubiera gustado que fuera mayor, pero que bueno, tiene sus necesidades y sus prioridades, pero sí agradecerles por esta apertura hacia su trabajo, que nos deja mirar qué realmente hacen y valorar lo que ustedes van a hacer, y no solo de manera personal o de manera institucional, sino por la misma formación de los futuros docentes en nuestra institución, en nuestro estado, en nuestro país. Muchas gracias. Cedo el micrófono a la maestra María Elena. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bien, agradecemos la presencia de los conversantes y de todos ustedes que permitieron que este evento fuera posible, y cedo la palabra a la maestra Alma Lilia Cid Díaz, subdirectora académica de nuestra institución, para escuchar su mensaje de cierre y entregar los reconocimientos a los docentes participantes. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a concluir esta actividad que sin duda alguna es de reflexión, una reflexión que se hace al interior como compañero, ¿no? Y que es una reflexión que queda también pendiente para actividades de fin de ciclo escolar, porque retomar todas estas reflexiones y experiencias que llevaron a cabo los compañeros es importante para poder organizar las actividades del siguiente ciclo escolar, pero no solo eso, sino, como bien comentaban en la última parte que alcancé a escuchar, esta nueva tarea, ¿no? Que si bien somos docentes frente a grupo, nos toca trabajar en investigación, extensión educativa, difusión de la cultura, gestión, requerimos también de herramientas para el diseño curricular, ¿no? Porque efectivamente cada vez se nos pide mayor participación
en estas áreas y que habría que verlo también desde la formación de los estudiantes que salgan con ese tipo de perfil, que puedan tener los elementos para también ser diseñadores desde planes de estudio de educación básica, ¿no? Entonces eso se nos queda también como un pendiente por parte de la normal para trabajarlo y que también salgan con esa habilidad, ¿no? Y por parte de la escuela estar en constante valoración de estas propuestas que se hicieron, ¿no? Porque nos exige una vinculación con la comunidad para ver si efectivamente los cursos de autonomía a nivel institucional son los correctos para poder enfrentarse en el ámbito laboral, ¿no? Y entonces estar revalorando y modificando, sí, en su momento, para que esta malla curricular y estos perfiles sean lo más cercano a las necesidades de nuestro Estado y pues bueno, del país, ¿no? Agradezco mucho la presencia de los compañeros, de los docentes, de los maestros, que les fue posible estar aquí presentes y escuchar toda esta conversación entre compañeros. Y si me permiten, entregarle a la maestra Dani una constancia de participación a este segundo conversatorio institucional. Gracias, Dani, no solamente por este conversatorio, sino por el tiempo, ¿no? Estar trabajando este diseño curricular implicó horas de más para todos los compañeros, ¿no? Maestra Anita, muchísimas gracias por su participación y compartir sus experiencias, sobre todo, bueno, en el diseño de una licenciatura que ya no tenemos, pero que fue una experiencia también de mucho tiempo para usted en el trabajo, ¿no? Y al maestro Ignacio le agradezco también que nos comparta, y por último, bueno, al cuerpo académico, profesionalización docente, por su iniciativa de tener este conversatorio al interior de la institución y muy cercana a los estudiantes para que nos llevemos experiencias, aprendizajes y reflexiones, ¿no? Agradezco mucho a todos, cuerpo académico, profesionalización docente, muchísimas gracias. Ari, Mari, Nacho, Lupita, muchas gracias. Bien, con esto finalizamos este evento que esperamos sea el primero de muchos encuentros en los que podamos conocer las prácticas y significados que para los docentes del Instituto Jaime Torres Bodet tienen las distintas responsabilidades que nos ha encomendado para el desarrollo óptimo de la formación de los futuros docentes de nuestra institución, de nuestro estado y de nuestro país. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Sí, a ver, ahorita le buscamos. Debe haber. Gracias.
Gracias. Ya terminó la actividad Toño. ¿Sí podría venir a apagar la cámara, por favor? ¿Sí? Bueno, ¿me oye? Que ya terminó la actividad del auditorio para, no sé si todavía está aquí en la escuela. Ok, bien. Es que sigue encendida la cámara, nada más le doy a apagar y ya. Sí. Ok, bueno, gracias. Igualmente.